Hay cosas que no se explican. Ese día les tocaba ir a las pirámides. Era el segundo día en Egipto, segunda parada de un tour, hasta ese momento buenísimo. Les había costado decidirse, pero al fin contrataron con la agencia de siempre un viaje de casi un mes por Turquía, Egipto, Israel y Jordania. A Gustavo no le entusiasmaba mucho la idea de los tours, prefería viajar por su cuenta, pero Adriana insistió e insistió, con argumentos muy valederos, y terminó aceptando. Eran lugares complicados por varias razones, culturas muy diferentes, idiomas muy distintos, y ciertamente había zonas conflictivas que con un tour se aseguraban de no tocar, o por lo menos no caer accidentalmente o por no saber si iban por las suyas. Así que se largaron a la aventura pero con cierta dosis de seguridad, o por lo menos de respaldo. El primer país había sido Turquía, 3 días en Estambul y de ahí saliendo hacia Ankara un viaje en ómnibus por la Capadocia. Habían quedado maravillados. Estambul los había deslumbrado con su mezcla cosmopolita, no solo de continentes, sino de razas y culturas, y los monumentos, espectaculares. La mezquita azul, la Hagia Sofía, la cisterna de Yerbatán, la mezquita de Solimán, el cuerno de oro con el puente Gálata sobre el mar de Mármara, el paseo por el Mar Negro y el estrecho del Bósforo, el Gran Bazar, la calle Istiklal, el Palacio Topkapi, la plaza de Sultanahmet. Increíble, maravilloso, impresionante. Habían estado en una de las ciudades con más historia de la humanidad, Constantinopla, y luego Bizancio, hasta la Estambul actual, una ciudad con más de 3.000 mezquitas y cientos de palacios, y a la vez quizás la más europeizada de las del Asia Menor. Y luego Ankara, con la visita al mausoleo de Kemal Mustafa Atatürk, el gran padre turco, una tumba gigantesca de mármol y columnas, fabulosa, donde el pueblo turco le rendía merecidos honores al creador de la república. Luego de un city tour habían empezado el itinerario por la región de la Capadocia, y fue realmente como entrar en otro mundo, en otro planeta. Las ciudades y pueblos se sucedían: Urgrub, Goreme, Meneshir, Uchizar, el Valle de las Chimeneas de las Hadas, las ciudades de los trogloditas. Un paisaje insospechado. Las formaciones rocosas le daban a la comarca una distinción única, mística. A Gustavo le parecía estar dentro de una de las películas de las del Señor de los Anillos. Y las ciudades subterráneas, originalmente de los hititas y después usadas por los cristianos para esconderse de las sucesivas invasiones de los pueblos guerreros del Asia Menor. ¡Qué lugar! ¡Fantástico! Siglos de historia y de culturas milenarias con una forma de vida que costaba siquiera imaginarse. Fue una semana inolvidable donde disfrutaron no solo de maravillas naturales, sino de toda una civilización riquísima y muy distinta a la occidental. Habían volado por Lufthansa desde Seyss hasta Frankfurt y luego en combinación a Estambul. Allí se habían reunido con el guía Salomón y el resto de los integrantes del tour, unas 15 personas de varias nacionalidades, todos de habla hispana. Había otra pareja argentina de Buenos Aires, chilenos, mexicanos, colombianos y ticos. Al principio Gustavo se había mostrado reservado por sus prejuicios con ese tipo de viajes, pero a medida que fue conociendo a todos se acopló bien al grupo y se adaptó enseguida. Eran toda gente grande, por suerte no había chicos, y muy buena. Y los inconvenientes típicos de los tours, la rigidez en los horarios, las demoras, visitas obligadas, algunas medio pedorras, pasadas por tiendas de souvenir donde los guías tenían comisión, entre otras, las sobrellevaba con buena onda y pasaron muy lindos momentos juntos. Sí, había sido una semana excelente. Ya de vuelta en Estambul, el grupo se había dispersado hacia otros destinos. Adriana y Gustavo, junto con una pareja argentina y los chilenos, que precisamente era con quienes mejor se entendían, se embarcaron en un vuelo de Egypt Air hacia el Cairo, segunda etapa del viaje. En el aeropuerto los había recibido un guía del receptivo, Ahmed, un verdadero lujo. Hablaba muy bien en español, los ayudó a hacer todos los trámites del check-in, incluida la visa, y ya en la combi hasta el hotel les dio una charla sobre la ciudad, recomendaciones, cuidados, y armó las excursiones y salidas de los siguientes días con una coordinación muy eficiente. Se alojaron en el Piramisa Cairo, un hotel excelente,
ambientado al estilo Mil y una noches, lujoso y confortable, y hasta con un casino chiquito en el entrepiso. ¡Joya! Habían llegado muy temprano, recién amaneciendo, así que dejaron las valijas en las habitaciones, desayunaron y después de un buen rato de descanso, eso de las 9, los pasaron a buscar para hacer el City Tour. Estarían solamente los 6, con el guía, lo cual les brindaba más confianza y libertad de acción. Aún con el bolonque infernal del tránsito del Cairo, disfrutaron de esa ciudad increíble, antigua y emblemática. Cruzaron el legendario Nilo por el Puente de los Leones, pasaron por la ópera, la torre, el barrio copto con la iglesia de San Jorge donde estuvo la Sagrada Familia en su paso por Egipto cuando huían de Herodes, y de ahí a la sinagoga Ben Ezra, levantada en el mismo lugar donde Moisés fue rescatado de las aguas cuando flotaba en la cesta sobre el Nilo. Todo según la leyenda o mito o creencia. Después lo llevaron a la ciudadela de Saladino con su hermosa mezquita y sus palacios y una pasada muy rápida por el mercado Khan el Khalili, a donde se prometieron volver con más tiempo y tranquilidad ya que les había parecido un lugar fantástico, para recorrer y perderse por las callejuelas llenas de tiendas en donde se vendía absolutamente de todo. Estaban fascinados, les parecía un sueño estar allí en esa ciudad, en ese país, cuna de civilizaciones y dinastías, base de uno de los imperios de mayor trascendencia en la historia de la humanidad. La excitación era constante y permanente, y el asombro y la impresión los embargaban. Acordaron con el guía hacer una comida rápida y frugal para aprovechar bien el tiempo, y apenas pasado el mediodía fueron al Museo del Cairo. A diferencia de otros museos no había tantas obras de arte, sino que la base era la arqueología, y las piezas y tesoros de las épocas de las distintas dinastías y faraones, y que no se habían afanado los ingleses, franceses y alemanes. Era enorme, y cada ala contenía tesoros y obras magníficas que los dejaban con la boca abierta, y particularmente el sector dedicado a Tutankamón, el más completo ya que fue una de las muy pocas tumbas que se salvó de los saqueos de los distintos bárbaros de todas las épocas. Ahí sí que había tesoros, y con lo máximo que era el sarcófago todo revestido en oro y la máscara del rey Tut, de 19 kilos de oro puro. ¡Qué belleza! ¡Qué lugar fantástico! Y de postre, la sala de las momias, con algunas de 7000 años de antigüedad. ¡Qué bárbaro! Ramsés, Nefertiti, Amenofis. Impresionante. Estuvieron toda la tarde recorriendo y admirando cada rincón, cada reliquia, cada joya. Espectacular. De vuelta al hotel se tiraron un rato a descansar de lo que había sido un día agotador, pero inolvidable. Y prometedor además, porque si habían visto tanto solamente el primer día, lo que les esperaba. Les quedaba un día más en el Cairo para ver las pirámides y la tarde libre, que ya habían decidido pasarla en el mercado, dos lugares que seguramente los iban a deslumbrar. Después irían a Abu Simbel y desde Asuán un crucero por el Nilo hasta Luxor, la antigua Tebas. Tebas, la de los libros de historia. De solo pensarlo a Gustavo se le ponía la piel de gallina. Tenían que descansar bien, aunque así todo, después de cenar en el restaurant buffet del hotel con los argentinos Sara y Miguel y los chilenos Clara y Danilo, se hicieron un ratito para conocer el casino, donde la costuda de Adriana se ganó $200. Todo marchaba viento en popa. Ya durante el desayuno que compartieron con las otras dos parejas, la excitación los desbordaba. La idea de conocer y estar frente a los monumentos más enigmáticos de la historia del hombre era por demás excitante. Y las expectativas se iban a ver ampliamente satisfechas. En combi salieron del hotel y bastante rápido, a pesar del caótico tránsito, llegaron a Gizeh. Nada más bajarse del vehículo en el sector del estacionamiento y pararse ahí, frente a las pirámides, el espectáculo los sobrecogió y los dejó pasmados. El paisaje de las tres pirámides recortadas contra el horizonte era casi irreal. Además eran enormes. La más grande, la de Keops, tenía 227 metros de altura, con bloques de piedra de varias toneladas cortados y encajados de manera perfecta e inexplicable, considerando la antigüedad de la construcción. El guía, Ahmed, los había reunido en un costado algo alejado de los grupos de turistas con sus respectivos guías,
y al igual que ellos les explicaba con lujo de detalle las características, las dimensiones, la historia, las leyendas y hasta las hipótesis sobre la construcción de semejantes moles. Lo escuchaban con mucha atención, porque era realmente cautivante y fascinante cada dato, cada cifra, cada detalle de esas edificaciones magníficas, fabulosas, épicas. Terminada la charla, que duró varios minutos, les dejó tiempo para recorrer, filmar, sacar fotos y disfrutar del lugar. Y vaya si lo disfrutaron. Parecían chicos subiéndose a las piedras y mirando para arriba con la boca abierta, emocionados y felices. Finalmente se encontraron con Ahmed en el punto de reunión acordado para coordinar los pasos a seguir. Una de las opciones que les propuso era entrar a una de las pirámides, antes de ir a ver la esfinge, y Gustavo se anotó entusiasmado. El resto, atendiendo las advertencias de Ahmed sobre lo incómodo de la visita y lo poco que verían al final del recorrido, desistió. Pero Gustavo estaba decidido a conocer por dentro uno de esos monumentos. Así que resolvieron que mientras él se daba el gusto de entrar, los demás se quedarían paseando por los alrededores. Fue primero a sacar la entrada en una especie de carromato de circo ubicado enfrente a unos 100 metros del ingreso y después se puso en la cola, que no era nada corta. Había elegido la pirámide del medio, la de Kefren, ya que la más grande estaba atestada, y Ahmed le había asegurado que básicamente eran iguales y solo variaban las dimensiones internas también, por supuesto. Hacía mucho calor, y Ahmed le había advertido que el descenso no era muy agradable ya que era algo empinado, chico, cerrado, y la atmósfera adentro era húmeda y calurosa. Evidentemente no era para claustrofóbicos, pero nada amedrentaba a Gustavo, que no quería perderse por nada del mundo la oportunidad de conocer por dentro uno de los monumentos más famosos y míticos del planeta. Con sus 50 pirulos recién cumplidos estaba muy bien de salud. Lo único que tenía era hipertensión, pero se controlaba periódicamente y tomaba una pastillita todos los días que lo mantenía perfecto. Además, se defendía alegando que venía de estar en las ciudades subterráneas de la Capadocia, turca, con túneles a muchos metros bajo tierra, y no había tenido ningún inconveniente. Así que ahí estaba, en la cola, al rayo del sol, que aún en esos últimos días de septiembre, en el incipiente otoño egipcio, pegaba durísimo. Había llevado una gorrita, pero Adriana le alcanzó un turbante típico que le había comprado a un vendedor de los cientos que pululaban persiguiendo y agobiando a los turistas para lograr alguna venta. Y realmente le había venido muy bien, porque le tapaba mejor la nuca, el cuello y parte de los hombros. Mientras esperaba, con ese atuendo y en ese ámbito, se sintió como transportado en el tiempo y en el espacio del mito de esa cultura milenaria. Aun cuando tenía que abstraerse del entorno moderno y la cacofonía de los distintos idiomas de turistas de todo el mundo, que con sus cámaras de última generación y teléfonos esperaban también excitados en la cola, subyugados y ansiosos por lo que iban a ver. Tras unos interminables 15 minutos, llegó a la entrada. Un precario pórtico de madera donde un funcionario le tomó el ticket y haciendo unos pocos metros más, agachándose, se metió en el túnel. Era un lugar muy estrecho y muy empinado. Gustavo tenía que ir casi acuclillado, con las piernas dobladas y en una posición muy incómoda. En el suelo, cada tanto, se disponían una especie de travesaños metálicos amurados al piso de piedra para ir trabándose en el descenso. Estaba bastante oscuro y a los pocos pasos ya solo veía el culo y la espalda del que tenía delante, demasiado encima para su gusto, y a la vez sentía la presencia de otra persona atrás casi tocándolo. Por el mismo pasillo venían subiendo los que salían, y el lugar era tan estrecho que todos los que lo pasaban lo golpeaban o empujaban. El descenso seguía, muy marcado, y la atmósfera comenzó a tornarse sofocante. Había mucho olor a humedad y encierro, y el calor era asfixiante. Además todos gritaban o hablaban fuerte en idiomas irreconocibles. El avance era lento, pero no se podía parar, ya que el de atrás pechaba, y tenía que ir con la mano prácticamente tocando la cola del de adelante, para evitar terminar con la cara enterrada en tan desagradable receptáculo. Con la otra mano se iba apoyando en la pared del túnel y no podía levantar mucho la cabeza, ya que el techo estaba tan bajo que se hubiera golpeado medio fuerte un par de veces. El ambiente era opresivo, denso, y se empezó a sentir mal.
Transpiraba profusamente pero frío. Notaba que las palpitaciones le aumentaban descontroladamente. La sangre parecía agolpársele en las sienes. Apareció un indicio de mareo y hasta de náusea. Se empezó a asustar porque se dio cuenta que si seguía así se iba a descomponer. Había perdido la noción del tiempo y del espacio. No acertaba a calcular cuántos metros había bajado ni qué tiempo y no podía imaginarse cuánto faltaba. ¿Por qué no le haber preguntado al guía cuánto medía?, pensó, comenzando a culparse y arrepentirse de su decisión. La sensación de ahogo y asfixia lo embargó. Las piernas le temblaban por el esfuerzo y por la posición tan desusada. Creyó que se iba a caer, y eso lo asustó aún más, ya que suponía que con toda esa gente lanzada en esas condiciones, con tan poca luz y todos empujando, le iban a pasar por encima y literalmente le iban a hacer mierda. De repente vio una pequeña claridad adelante, en un momento que espió por el costado del culo del que tenía delante y pensó aliviado que ya llegaba. Pero al cabo de unos metros más se encontró en una especie de rellano, de descanso, una suerte de cámara, angosta y estrecha, pero que por lo menos permitía incorporarse. Respiró un poco más aliviado, tratando de calmarse, apartándose del paso de las dos filas ascendentes y descendentes que continuaban circulando incesantemente. Estaba en un hueco cavado en la roca, con los techos y las paredes curvándose hacia arriba, hacia un agujero central de unos 30 o 40 centímetros de diámetro por el que entraba débilmente la luz del sol y que supuso sería una chimenea o un respiradero. A cada lado del pasillo por donde seguía pasando gente, quedaba un espacio de metro o metro y medio, no más, que se achicaba en los costados por la forma curva, lo que le daba el aspecto de una burbuja, y que agradeció al cielo que existiera porque había estado a punto de sucumbir en el pasillo, atestado y estrecho. Igualmente no estaba solo y cómodo, ni mucho menos. En cada lado se apretujaban personas que, al igual que él, pugnaban por un descanso y un respiro. Eran casi todos mayores, viejas y viejos, y le dio un poco de vergüenza. Todos respiraban ansiosamente, casi boqueando, y le hizo recordar el interior de un bondi o del subte en las horas pico. Se enderezó del todo apretándose contra un par de viejas, reponiéndose un poco y tomándose la cintura que le dolía de tanto estar agachado. En realidad le dolía todo. La espalda, la cabeza y las piernas todavía le temblaban. No sabía cuánto quedaba de túnel, aunque supuso, tratando de pensar claramente, que estaría a la mitad del recorrido, así que daba lo mismo seguir bajando que volver a subir, y que en caso de seguir hasta el final, lo que faltaba tendría las mismas características que el tramo que lastimosamente había completado. Sin embargo, si seguía hasta el final, tendría que volver a hacer todo el recorrido ascendente. El pensamiento no lo ayudó nada. Trataba de observar los rostros de los que iban pasando, pero salvo 2 o 3 mujeres grandes medio desencajadas, nadie se veía tan mal como él, o por lo menos como creía que se vería por lo mal que se sentía. Incluso muchos pasaban cagándose de risa. No puedo ser tan pelotudo, pensó, pero realmente se sentía mal, y no se le pasaba. Se secó la cara y el cuello con el pañuelo del turbante, y por suerte las 2 viejas, que parecían ser alemanas, retomaron la bajada, así que se pudo correr un poquito más para atrás hasta quedar con la espalda apoyada contra la pared de piedra. Me tengo que recuperar. ¿Quién carajo me habrá mandado a meterme acá adentro?, pensó. Pero se seguía sintiendo mal, las piernas le dolían de tanto venir caminando tan agachado. Así que, aprovechando el huequito que se formaba por la curvatura de las paredes de la burbuja, se dejó resbalar hasta quedar sentado, haciéndose un ovillo para que no lo pisaran los que también decidían hacer un alto en el descanso. El recambio era constante. De paso se masajeaba las pantorrillas, que estaban entumecidas y al borde del calambre. El ambiente seguía siendo agobiante. Cerró los ojos y movió la cabeza hacia atrás buscando apoyarla en la piedra. En ese momento sintió que se abría como un vacío detrás de él y se precipitó hacia atrás, bruscamente. Fue tan grande la sorpresa que no hizo ningún ademán por sostenerse, y cayó con las piernas revoleándose en el aire y golpeándose la cabeza contra el piso, que por suerte no era de piedra, sino como de tierra o arena. Estaba oscuro,
como en la primera parte del túnel, y lo primero que pensó fue que, mareado, se había caído dentro de la parte que seguía bajando y casi esperaba el tropel de piernas que lo pisotearan. Pero no, estaba solo, en un espacio más grande, y lo que más le extrañó, en absoluto silencio. El ruido y el griterío de la gente había desaparecido. Se incorporó dificultosamente mirando a su alrededor, aguardando que sus ojos se acostumbraran a la semioscuridad. Estaba en una cámara del tamaño de una habitación común, sin ninguna abertura, ni puertas, ni ventanas. Confundido y perplejo, más que asustado, se preguntó cómo había llegado a ese lugar. Su mente comenzó a tejer ideas febrilmente alocadas de pasadizos secretos y trampas basadas en las tantas películas que había visto sobre esos temas, la momia, la de Indiana Jones, se le vinieron inmediatamente a la cabeza. Algo tiene que haber que toqué o moví, pensó, y miró alrededor buscando detalles. La luz era muy débil y no dejaba ver los rincones. Parecía provenir de unas piedras dispuestas en uno de los lados de la cámara y que estaban pintadas con una pintura o algo fosforescente con una tonalidad medio anaranjada. Pero la habitación no estaba vacía, y eso fue lo que más lo sorprendió y atrajo. En el centro mismo había dos especies de catres, porque sarcófagos no eran. Parecían como literas o camas de una plaza, sin barandas. Una estaba vacía, pero en la otra, y se quedó pasmado cuando distinguió bien, había una momia. No puede ser, pensó. ¿Qué es esto? ¿A dónde me caí? En la litera más cercana donde estaba parado había un cuerpo, todo envuelto en vendas amarillentas, totalmente cubierto. El corazón le latía a 1000 por hora. ¡Una momia! Respiró hondo tratando de pensar con claridad. Esto es una tumba, una cámara mortuoria. ¿Será la de Kefren? ¿Cómo puede ser? Nunca la habrían encontrado. Y justo la vengo a descubrir yo. No puede ser. No puede ser. Pensó. Dio unos pasos. Efectivamente el piso era de arena, pero no amarilla como la de las playas o las que podían suponerse del desierto. Era negra, como volcánica. Se aproximó al cuerpo acostado y se inclinó para examinarlo con aprensión y miedo. No puede ser, murmuró como para escuchar algo en ese silencio, porque ya empezaba a dudar que estuviera soñando. Pero era todo tan real. Se incorporó. Su mente trabajaba febrilmente. ¿La habré descubierto yo? ¿De casualidad? Ya se veía famoso en todos los diarios del mundo. Un argento descubrió la tumba de un faraón en Egipto. El primer argento. Trató de espantar esos pensamientos tan banales y enfocarse en la situación en que estaba. Primero estaba encerrado. El aire era denso y sobre que venía de sentirse mal, la excitación y el miedo le habían formado un nudo en el estómago y el hecho de no saber cómo mierda había aparecido ahí lo llevó al borde del pánico. La idea de morir enterrado sin que nadie supiese dónde, sin forma de avisar, de que no lo encontraran nunca más, lo perturbó profundamente. Respiró hondo y trató de calmarse. Si entré, tiene que haber una forma de salir, se dijo a sí mismo. Tengo que tranquilizarme y pensar. Cerró otra vez los ojos, inspirando hondo y tratando de bajar los desbocados latidos del corazón que parecía querer salírsele del pecho. La sangre le martillaba las sienes y parecía que la cabeza le iba a explotar. Inspiró y exhaló profundamente, varias veces. Se recuperaba. Abrió los ojos y observó que entre las dos literas había vasijas, cántaros y fuentes. Las fuentes brillaban llamativamente aún con esa pálida luminosidad y parecían estar llenas de cosas. Con cuidado se aproximó y se agachó. Estaban llenas de joyas, pulseras, collares, coronas. Parecía todo de oro y había muchas con incrustaciones de piedras rojas, verdes y azules. No pueden ser baratijas, pensó. Esto es un tesoro incalculable. Temeroso extendió la mano y levantó un puñado de joyas de todo tipo y las acercó a su cara. Brillaban y resplandecían extraordinariamente. No puede ser, se repetía, no puede ser.
Cuando volvió a depositar lo que había tomado en la fuente, entre respetuoso y tímido, algo cayó de entre sus dedos y quedó sobre la arena. Era un anillo, dorado, que en la parte superior tenía labrado en relieve la figura de un escarabajo, todo dorado también, con un solo ojo, marcado por una piedra roja brillante que supuso sería un rubí, y del extremo hacia adelante surgían dos cuernitos curvos que evidentemente eran las pinzas del escarabajo. Era precioso. Además no era muy grande. Se le vino a la mente el anillo calavera de Keith Richards, el de los Rolling Stones. Pero no, este era mucho más fino, más chico y con detalles increíbles de las alitas y las patitas del escarabajo. Una belleza. En un acto automático se lo calzó. No en el dedo anular donde tenía el anillo de boda, sino en el mayor. Le entraba justo. Y se miró estirando la mano como hacen las mujeres. Pensó, está buenísimo. E hizo la demanda de sacárselo, pero se dijo para sí mismo, ah, sí, por un anillito. Si de esto no voy a poder sacar nada, esto va a ser patrimonio de la humanidad. Pero yo lo descubrí. Un fangote de guita me van a tener que dar. Meneando la cabeza trató de alejar otra vez esos pensamientos tan egoístas e interesados. No puedo ser tan hijo de puta, se retó. Primero tengo que ver cómo mierda salgo de acá adentro. Pero el anillo no se lo sacó. Miró las vasijas. Eran 4 y las tapas tenían formas de cabezas de animales. Una de halcón, otra de vaca, otra de perro con las orejas paradas y la cuarta de cocodrilo. Levantó la de la vaca y pispeó dentro. Había una sustancia espesa amarillenta. Miel, pensó, recordando haber leído alguna vez que a los faraones los enterraban con miel de abejas como para que tuvieran para alimentarse en el más allá. Volvió a poner la tapa en su lugar y abrió la del perro. Apenas la destapó salió un olor raro, como de desinfectante de hospital o algo químico, y le pareció que salía como un humito verdoso. El olor inundó el ámbito. Recordó entonces que a los muertos, para embalsamarlos, les sacaban los órganos internos y se los ponían en vasijas en sus tumbas. Debía ser eso. Asqueado trató de taparla nuevamente, pero la cabeza del perro se le deslizó hacia un lado y cayó sobre la arena negra. Se agachó a recogerla y vio adentro. Efectivamente, había una materia orgánica que bien podrían ser las vísceras de una persona. Sin darse cuenta, aspiró ese vapor que seguía saliendo del cuenco y se empezó a marear y a sentir mal. ¡Qué boludo! Fue lo primero que pensó. Esto debe ser cloroformo o algo así. Todo le empezó a dar vueltas. Apoyó las manos en la arena. Estaba mal, muy mal. Se dio cuenta que se iba a desmayar. Los brazos se le doblaban e instintivamente giró y se dejó caer sobre la otra litera, la que estaba vacía. Me van a matar. Qué cagadón que me mandé. Me van a meter en cana con 18.000 cadenas. Cerró los ojos y se imaginó en un calabozo oscuro, olvidado del mundo para siempre, pero inmediatamente se percató de lo trágico de su situación. ¿Quién me va a encontrar? ¿Cómo van a saber que me caí acá? Abrió los ojos como pudo, la habitación le daba vueltas. Recién entonces reparó en los dibujos y jeroglíficos que había en el techo, alegóricos, amenazantes, figuras de dioses. Se repetía la cara del perro con las orejas puntiagudas y también las otras formas. Lo último que vio antes de desmayarse del todo fue la cabeza de halcón que se le venía encima. Cuando comenzó a recuperar la conciencia, lo primero que notó fueron sacudidas y barquinazos, como si el piso se moviera, y pensó, alarmado, que la cámara se estaría derrumbando con él adentro y que iba a quedar sepultado entre las piedras. ¿Qué mierda habré tocado esta vez?, pensó. Se dio cuenta también que ya no estaba a oscuras. Aún con los ojos cerrados notaba una claridad muy fuerte, blanca. A la mierda, dijo, será el famoso túnel que ven los fiambres cuando parten. Y con temor abrió despacito los ojos. Vio una superficie blanca como metálica y una luz fuerte que le daba en la cara. De repente en su campo visual entró una cabeza, pero no de halcón, era de un tipo, morocho, de bigote, con delantal, bien típico egipcio, y que le habló en un lenguaje incomprensible. ¿Qué mierda pasa? ¿Dónde estoy?, pensó asustado. ¡Gustavo, Gustavo! Era la voz de Adriana. A pesar del mareo que todavía sentía, la reconoció enseguida.
Apareció su cara frente a él. ¿Me escuchás? ¿Estás bien?, le preguntaba afligida y desencajada. La enfocó bien y miró alrededor. Evidentemente estaba en el interior de una ambulancia. ¿Qué pasó?, balbuceó. ¿Dónde estoy? Ay, Gustavo, te descompusiste, te desmayaste allá abajo. Vamos para el hospital, le contestó. Cerró los ojos de nuevo. El egipcio habló otra vez, sonaba perentorio. Adriana le decía, no sé qué dice, Gustavo, ¿te sentís bien? ¿Te duele algo? Estoy bien, le respondió todavía desconcertado. ¿Qué me pasó? Te desmayaste en el túnel. Una lipotimia aparentemente, o la presión, no sé, te tuvieron que sacar, no sabes el quilombo que se armó, lo que costó sacarte. Tuvieron que venir hasta los bomberos, le contó ella. Pero, ¿cómo? Seguía sin entender nada. Te dijo Ahmed que era jodido, lo retó Adriana. ¿Qué sentiste allá abajo? ¿Un desmayo? No sé, no me acuerdo bien. Hacía mucho calor, le mintió. Se acordaba de todo, pero no quería decírselo. Me empecé a sentir mal. ¿Cómo me sacaron?, le preguntó. No sabés. Se armó un lío tremendo. En un ratito se juntó una cantidad de gente impresionante. Vinieron ambulancias, los bomberos. Bajaron una camilla, pero costó mucho sacarte. Decí que estaba Ahmed, le explicó. ¿Pero dónde estaba yo? ¿Dónde me encontraron?, le preguntó ansioso. ¿Cómo dónde estabas? En el túnel. Te desmayaste ahí adentro. ¿Cómo no te iban a encontrar? ¿Te sentís bien, Gustavo? Decime la verdad, inquirió Adriana preocupada. Cerró los ojos tratando de pensar. ¿Habrá sido todo un sueño? ¿Se había imaginado todo durante el desmayo? No podía ser. Había sido todo tan real. Estaba seguro de haberlo vivido, la cámara, la momia, la joya, las vasijas, los olores. ¿Estás bien, Gustavo?, insistía Adriana. Sí, la tranquilizó mientras seguía tratando de encontrarle una explicación a lo que había pasado. ¿Cuánto estuve ahí?, volvió a preguntar. Y qué sé yo, en total, hasta que se armó el revuelo y vinieron las ambulancias, no sé, como 2 horas, le dijo. Cerró los ojos de nuevo. ¿Lo soñó? ¿Fue el mismo estado de inconsciencia que le había hecho vivir sensaciones tan reales? Podría ser. Era la primera vez en su vida que se desmayaba. Pero, ¿cómo podía ser? Lo había visto y sentido todo tan real. ¿A dónde me llevan?, quiso saber. Al hospital, le contestó Adriana. No, le dijo. Estoy bien, quiero ir al hotel. No, Gustavo, ni hablar, le respondió retándolo. Que te revisen bien, que te hagan los estudios si hace falta. Pero si me siento bien ya, trató de convencerla. No, Gustavo, mejor que te vean bien, así nos quedamos tranquilos. A ver si tenés un golpe o algo. La presión parece que está bien, por lo que aparentemente dijo el egipcio este. Pero igual que te hagan un chequeo completo, le contestó terminante y dando por finalizada la discusión. Vamos al hospital sí o sí, ¿entendés? Cerró los ojos. Seguían los barquinazos del vehículo, las frenadas, y se sentían a lo lejos los bocinazos del tránsito. ¡Qué pelotudo!, se empezó a cuestionar él mismo. ¡Qué pelotudo! Le daba bronca y vergüenza de haber protagonizado semejante escándalo, y trataba de imaginarse el quilombo. Justo a él, que se las había dado de canchero con el guía y los otros del grupo. ¡Qué pelotudo!, se repetía mentalmente. ¿Estás mejor? ¿Te estás sintiendo mejor?, le estaba preguntando a Adriana. Sí, estoy bien, la tranquilizó. Ella le tomó la mano. De pronto dijo, ¡qué lindo anillo! ¿Cuándo lo compraste? No me habías dicho nada. Gustavo se incorporó un poco levantando la cabeza. Levantó la mano izquierda que todavía le sostenía a Adriana y empezó a temblar. En el dedo mayor brillaba un anillo dorado, con una forma de escarabajo en relieve, con un solo ojo que era una piedra brillante de color rojo, y de ahí para adelante, para cada costado, salían 2 patitas curvas, como las pinzas del bicho.